El poder de la iglesia. ¿Cuál es el poder de la iglesia? Vamos a mirar. Vamos adelante. Vamos primero a mirar, pasémoslo. La iglesia en hebreo. ¿Qué es iglesia? Somos nosotros la iglesia, ¿sí? Somos todos nosotros la iglesia. Mire, esta iglesia que aquí habla, está hablando de la iglesia en hebreo. Pues que este cosito no me funcionó. Bueno, estamos hablando de la iglesia en el hebreo. ¿Cómo se llama? Gahal. Es la iglesia en hebreo, pero resulta que cuando decían que la iglesia en hebreo, estaban hablando cuando el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel, en esta expresión, en esta palabra, todo el pueblo de Israel se congregó. Cuando todo el pueblo de Israel se congregó con sus tribus, con sus leyes. Ah, ya, no se alcanza a ver. Ok, vamos a mirar la otra palabra en hebreo que significa iglesia. Vamos a mirar, pasemos. Otra. En cambio, la denominación Edak puede ser esa H sin que tenga pronunciación, o puede ser también que la pueda pronunciar Edak. Bueno, se le llamó a la congregación de algunos de ellos en cierto lugar después del exilio, ¿sí? Mire que es diferente el nombre de iglesia y más sin embargo es en el mismo idioma, ¿cierto? Pero uno está denotando el pueblo de Israel, todo con sus tierras, todo el pueblo de Israel, y aquí era solamente los exiliados, cuando se reunían los exiliados. ¿Dónde se reunían ellos? En las sinagogas. Mire que corresponde a ese griego que es sinagogue, ¿sí? Donde se reunían ellos, los exiliados. Y la iglesia en latín quiere decir eclesia, la iglesia en latín. Esta, al traducirla al griego, vamos a mirar, es eclesia. Se parece un poco, ¿cierto? Pero mire que aquí hay un aglutinamiento de dos letras, ¿cierto? Que es la K. ¿Por qué? Porque esto se divide en dos palabras. Vamos a mirar. La primera, que es, sigamos. La primera que es EK, es igual a ex, es igual a de, ¿sí? Démosle nuevamente. Consta de dos partes. La preposición, que es la primera, la ek, o la ek, que significa ex, y en latín y en español de, ¿cierto? Es una parte de esta palabra de iglesia, o sea que aquí estamos hablando que en nuestro idioma que es de, ¿cierto? La otra parte es clesia, que se deriva del verbo caló, ¿cierto? Que significa llamar. Entonces, lo cual significa que la iglesia es llamada, ¿sí? De a los llamados fuera, ¿cierto? O sea, la iglesia es llamada de, o sea, llamada fuera. En el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que le dijo a Pedro cuando nosotros vamos a Mateo 16:18? ¿Qué le dijo a Pedro? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a mirar, mira, es Cristo la roca eterna. Sobre esta roca, ¿qué dice Mateo? Yo quiero que alguien lea Mateo 16, por favor. Mateo 16:18. ¿Sí? Amén. Dice la palabra, dice en Mateo, está diciendo el Señor, le está diciendo a Pedro, y le está diciendo a Pedro, mire,
que yo soy la iglesia, que sobre esta roca, dice el Señor, sobre esta roca. ¿Cuál roca? Jesucristo. Sobre esta roca. ¿Cuál es la roca? Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y si la iglesia, que ya sabemos que es la congregación, nosotros, los que salimos de, ¿cierto? Los que salimos de, se edifica la iglesia en Cristo. Quiere decir que Cristo ¿qué hizo por nosotros? Cristo nos congregó como iglesia, ¿verdad? En Cristo nos hemos congregado como iglesia y nosotros en Cristo somos iglesia, pero nos está diciendo que nosotros en Cristo como iglesia salimos de. Y nosotros diríamos, ¿y de dónde salimos? ¿Cómo así? ¿De dónde salimos? ¿De dónde salimos nosotros? Nosotros salimos del mundo. Nosotros salimos del mundo. El Señor Jesucristo lo que hizo fue sacar del mundo una multitud. Una multitud. ¿Qué multitud? Todo el mundo, toda la creación. El Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, murió por usted, por mí, por toda la creación. Por todos los existentes, todos los que Dios creó. Cristo Jesús entregó su sangre por todos. ¿Cierto? Cristo Jesús entregó la sangre por todos. Entonces el Señor Jesucristo nos está llamando y nos está diciendo, mire, salgan del lugar donde está. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué situación estamos nosotros? Yo no sé en qué situación estemos, pero si la palabra de Dios dice que yo debo salir de él, si yo estoy en pobreza, yo tengo que salir de la pobreza. Si yo estoy en enfermedad, yo salgo de la enfermedad, ¿verdad? Si yo estoy en la angustia y en el dolor, yo salgo de la angustia y del dolor. Si yo estoy en un problema angustioso, en un problema que nadie me puede solucionar, yo puedo salir de ahí. La iglesia sale de donde está. Ese es el poder de la iglesia, mis hermanos. Ese es el poder de la iglesia. Que la gloria de Dios está sobre nosotros para que nosotros salgamos de. Tenemos que salir. Nosotros no nos podemos seguir conformando en la situación en la que vivimos. No nos podemos seguir conformando que haya un mundo destruido. No nos podemos seguir conformando que nos roben, nos atraquen, nos quiten los tesoros de nuestra Colombia. No nos podemos seguir conformando que nuestros hijos estén en el mundo, que no estén viviendo la vida de poder que el Señor nos llama. No nos podemos conformar, no nos podemos conformar nosotros a vivir en una situación que no es de Dios. Si la palabra de Dios dice que yo tengo derechos y que yo he recibido por Cristo Jesús, por la libertad que Cristo Jesús me está diciendo que yo recibo libertad, yo tengo que ser libre. Como iglesia tengo que ser libre. Y ese poder está en usted, ese poder está en mí, ese poder que Dios nos dio, que Cristo nos dio. Vamos a Romanos, vamos a leer en Romanos capítulo 1, versículo 16, por favor. Romanos 1:16 dice así. Voy a leer en esta versión, que esta versión me gusta mucho. Esta versión es la palabra de Dios para todos, porque lo dice muy claramente y me gusta mucho. Dice, pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. No tengo vergüenza de la buena noticia, o sea, de esta palabra, porque dice, porque es poder de Dios, ¿verdad? Dice ahí. Para todos los que creen en Él. ¿Quiénes creen en Él? Nosotros estamos aquí y nosotros creemos en Cristo. Gracias. Yo creo que nosotros estamos aquí porque nosotros un día decidimos entrar en ese pacto de ese Cordero, entrar a ser revestidos de ese poder. Una vez nosotros entramos a esa iglesia, salimos para entrar, ¿verdad? Nosotros un día tomamos la decisión de que fuéramos de la iglesia del Cordero, que fuéramos de ese Cristo que es la roca, ¿verdad? Una vez tomamos esa decisión. Entonces dice,
que nosotros no nos avergonzamos de esa palabra, de esta palabra, que se anunció primero a los judíos. ¿A quién se les anunció primero la palabra? A los judíos. Estábamos viendo, primero todo el pueblo de Israel, después del exilio, después nosotros aquí, redimidos por Cristo Jesús de Nazaret. Pero ahora también se anuncia a los que no son judíos, ¿cierto? Esta palabra que el Señor a nosotros nos dio, es palabra de autoridad, y no solamente dice que es de autoridad, sino que dice que es una palabra para salvar. Es palabra para salvar. Yo pregunto, si yo voy a ir a salvar a otro, ¿quién debe estar primero salvo? Yo, ¿cierto? Entonces, si esta palabra llega primero a mí, primero yo tengo que creer esta salvación, y primero yo tengo que usar esta palabra para salvación. Para la salvación, a ver, ¿qué será salvar? Salvar es cuando yo me voy a caer a un abismo y alguien me coge, me salvó, ¿verdad? Cuando yo me voy a hacer un mal negocio y me voy a quebrar y alguien me ayudó y no me dejó quebrar, me salvó, ¿verdad? Cuando yo de pronto iba a tener una enfermedad y alguien me oró por mí y decretó la palabra que me salvó de la enfermedad, ¿sí? O sea que yo con esta palabra que el Señor me dio, que es poder para los que creen, o sea, solo hay que creerla. Esta palabra que es poder para los que creen, solo hay que creerla. Entonces, si es poder para mí, yo puedo salvarme. Y no solamente yo, sino que puedo salvar a muchas personas. Cristo es la roca y ya en esa roca nos edificó, ya nosotros estamos ahí. ¿Estamos en la roca o no estamos en la roca? Estamos en la roca que es Cristo, ¿verdad? Ahora lo que nos corresponde es creer en esta palabra para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? No sé. Usted lo sabe. Usted lo sabe porque usted sabe cómo está viviendo. ¿Cuál es la situación suya? No lo sé. Nosotros a veces es más el tiempo que nos pasamos quejándonos, suplicando al Señor que tenga misericordia. Perdónenme, hermanos, pero yo creo que el Señor ya tuvo misericordia de nosotros. Cuando el Señor entregó a su Hijo y murió en la cruz del Calvario, ya tuvo misericordia de nosotros. Yo no puedo estar todos los días delante de Dios arrodillada, Señor, ten misericordia de mí. Ya tuvo misericordia. Ya tuvo misericordia. Y hay dos cosas que la iglesia tiene que entender muy claro para ver la victoria del Cordero, para ver la victoria en su vida. Que es primero, el Espíritu de Dios no se posa sobre templos de piedra, ni de madera, ni de nada de eso. El Espíritu de Dios está en usted. El Espíritu de Dios está en mí. El Espíritu de Dios está aquí. Está aquí porque es aquí donde tiene que estar, donde tiene que habitar. El Espíritu de Dios no va a habitar en una silla, en un lugar. Habita en mí, ¿verdad? En mí. Si yo creo que el Espíritu está en mí, yo creo que en mí hay poder, ¿verdad? En mí hay poder, porque es el Espíritu de Dios, el Todopoderoso, el que está en mí. Por eso es que yo tengo que tenemos que salir del pecado. Tenemos que salir de esa vida que estamos viviendo, que no agrada a Dios. Hay que salir el Espíritu de Dios está en mí. Y yo no tengo el poder y la presencia del Dios Todopoderoso para seguir en el mismo pecado y en la misma vida de incredulidad que he vivido siempre. No es esa la voluntad de Dios. No es eso lo que Dios quiere para nosotros. Si nosotros estamos viviendo X o Y situación, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Primero, no hemos salido no hemos tomado la decisión de salir. Y segundo, no hemos creído en esta palabra que es poderosa. Vamos a hacer un ejercicio. Párese usted de su silla en este momento. Párese de su silla ahora mismo. Vamos a hacer un acto profético. Vamos a hacer un acto profético ahora. Usted va a hacerse a un lado, al frente o algo, pero usted va a decir, yo salgo yo no sé qué le esté atormentando a usted, qué problema tiene usted, qué necesidad tiene usted.
Y de lo primero que usted va a salir es del pecado. Usted dice, yo salgo de esta situación. El pecado, mencionen lo que usted tiene. Si usted piensa que no peca, pues entonces no se mueva, no hay problema, ¿cierto? Si no es pecador, no se tiene que mover. Pero si usted piensa que hay algo que usted tiene, de lo que tiene que renunciar, lo que tiene que apartar de su vida porque le está afectando su existencia, está afectando su casa, su hogar, su economía, su salud, yo no sé qué será. El Espíritu Santo lo sabe y yo oro en esta hora para que el Espíritu Santo dé revelación a este pueblo, Señor. Danos revelación y danos sabiduría, porque tenemos que salir en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Cristo Jesús, yo salgo de un paso a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás. Pero muévase donde está y diga, salgo de la incredulidad. Salgo de la mentira, salgo del engaño, salgo de la pobreza, salgo de la ruina, salgo de la enfermedad, salgo del pecado, salgo ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo salgo como algo profético. Hoy hago esto profético en el nombre de Jesús. Y yo salgo mi casa sale mi familia sale en el nombre de Jesús, porque somos llamados. La palabra de Dios dice que no solamente fuimos llamados nosotros, sino toda nuestra casa, toda nuestra familia. Hoy sacamos a nuestra familia y la ponemos en la bendición, la traemos a la bendición, la traemos a la fidelidad a Cristo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Este es un acto profético, Señor Dios. Hoy lo ponemos en tus manos porque creemos en tu palabra, Señor, y creemos que tú estás en nosotros, que estás aquí para redarguirnos, que estás aquí para enseñarnos y que estás aquí para consolarnos y para dar respuesta, Señor, a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Créalo porque el Señor está haciendo cosas nuevas y maravillosas. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Vamos a mirar ahora Lucas capítulo 10, versículo 19, por favor. Tengan la seguridad, dice en esta versión, tengan la seguridad de que les he dado autoridad de aplastar escorpiones y serpientes, y autoridad sobre todo el poder del enemigo. Nos está diciendo el Señor que Él nos ha dado autoridad. Y dice, sobre algún poder del enemigo. Todo el poder del enemigo. ¿Será que entonces yo puedo estar diciendo, ay, es que el diablo me tiene azotada, es que el diablo no me suelta, es que el diablo me está persiguiendo, es que el diablo me está haciendo? ¿Será que yo puedo decir esto? Si yo tengo el poder y la autoridad de Cristo, no. Porque yo tengo autoridad sobre todo el poder de las tinieblas, sobre todo el poder de Satanás. Que Satanás tiene poder, sí tiene poder, pero a nosotros nos fue dado más poder, porque nos fue delegada la autoridad de Cristo. Nos delegó su autoridad, nos delegó su gobierno, su poder y su victoria. O sea que nosotros tenemos autoridad sobre todo el poder de las tinieblas. Y dice, nada les hará daño. Pero no se alegren tanto de que se sometan los espíritus, sino de que sus nombres estén inscritos en el cielo. Termina diciendo el 20. Pero me centraré aquí en el 19. Dice, autoridad, en este texto traduce exousia. Exousia, ¿qué significa? Autoridad delegada. Autoridad delegada. ¿Qué es la autoridad delegada? Cuando yo me voy a ir, yo dejo mi empresa en manos de alguien, ¿verdad? Yo recomiendo a alguien esa empresa. Cuando el pastor va a salir de la iglesia, recomienda a alguien la iglesia y le dice a la pastora, mire, usted se va a quedar acá y usted va a ser la autoridad en este lugar, usted me va a representar a mí y toda autoridad se la delego. O sea, la autoridad del pastor la delegó en alguien para que pueda hacer cuando él está ausente, ¿sí? Así lo mismo pasó con el Señor Jesucristo.
Lo que hizo Él fue delegarnos su autoridad para que ahora que Él se fue, nosotros aquí estuviéramos con el mismo poder y la misma autoridad que Él tiene. Después dijo: voy a mandar el Espíritu de Dios sobre ustedes para que tengan más poder, y recibiráis poder cuando el Espíritu de Dios venga sobre ustedes. ¿Lo dice la palabra o no? Gloria a Dios. O sea, no solamente tenemos esa autoridad delegada, sino que también el Espíritu de Dios llegó para quedarse con nosotros, para que esa autoridad fuera firmada. Afirmó esa autoridad sobre nosotros. Bendito el Dios de los cielos. Entonces, cuando aquí dice que el Señor Jesucristo nos dio toda esa autoridad, y dice: y esa autoridad es para que ustedes tengan poder sobre el enemigo, sobre toda maldad. Todo lo que a usted y yo nos sucede es porque el enemigo creó diseños, estrategias para que usted y yo estuviéramos en ella, para que usted y yo no viviéramos y no disfrutáramos de lo que el Señor Jesucristo nos dio. Cuando el Señor Jesucristo nos redimió, de verdad nos redimió, nos sacó del pecado, de la muerte, de la acechanza del maligno, nos trasladó de las tinieblas a la luz, nos sacó de en medio de, nos sacó de las tinieblas y nos pasó a la luz, a usted y a mí. Entonces, cuando el Señor nos pasó de allí, cuando nos cambió y nos sacó y nos puso en un lugar de privilegio, nos puso allí para que usted y yo viviéramos en éxito, en victoria, que viviéramos disfrutando de lo que Él creó, de lo que Él rescató para usted y para mí cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario. Así es la misericordia del Dios Altísimo. Esa es la misericordia que Él ya tuvo por usted y por mí. Ya Él tuvo misericordia. Ya Él tuvo misericordia. Y dice que las puertas del Hades no prevalecen sobre nosotros. Quiere decir que las puertas de la muerte no prevalecen sobre nosotros. No prevalece la muerte espiritual, no prevalece la muerte emocional, no prevalece la muerte física, no prevalece la muerte en nada que usted emprenda, porque todo lo que usted emprende tiene el sello de la victoria de Cristo. Todo lo que usted hace, dice la palabra de Dios, que todo lo que usted hace, sus manos prosperarán. Prosperará, dice la victoria. Esa es la palabra del Cordero y esa es la victoria que tenemos en Cristo. Nada puede morir de lo que hagamos. Lo que usted esté emprendiendo, lo que usted esté haciendo, su casa, su hogar, su matrimonio, sus hijos, lo que sea, no va a morir, porque Él vive en Cristo Jesús de Nazaret. Vive en Cristo Jesús, porque dice que las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia. Eso dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos dio esta autoridad, no para estar quietos, mis hermanos, no para quejarnos, no para seguir en la misma situación que vivimos. La autoridad es para hacer, la autoridad es para ver la gloria de Dios. Esta semana le decía yo a una pastora: si tú no te mueves, no vas a ver la gloria de Dios. Si tú no te mueves, no vas a ver la gloria de Dios. Si nosotros no nos movemos, no vamos a ver la gloria de Dios. Si nosotros nos quedamos sentados quejándonos, no vamos a ver la gloria de Dios. Si nosotros nos quedamos todo el tiempo declarando cosas malas sobre nuestra vida, porque no podemos, porque no tenemos, porque no vamos, porque no viene, porque me quitaron, porque me dijeron, porque no fueron, eso no es victoria. Allí no hay gloria. Allí no hay victoria. Nos fue entregada la victoria a precio de sangre, mis hermanos, a precio de sangre. Nosotros tenemos que entender que la redención de Cristo, en Cristo Jesús, fue hecha una sola vez, para siempre. No hay otra oportunidad, porque ya la oportunidad nos la entregó el Señor Jesucristo. No hay otro sacrificio. No hay otro sacrificio. Cuando el Señor dijo todo está consumado, es de verdad, todo está consumado. ¿De qué depende que la gloria de Dios se extienda sobre la tierra? Depende de usted y de mí. ¿De qué depende de que este país sea transformado? De usted y de mí. ¿De qué depende que nuestro hogar y nuestra familia sea transformada? De usted y de mí.
Porque si nosotros no hacemos, si nosotros no nos movemos, no vamos a ver un cambio, no va a haber un cambio. La victoria está, todo está, pero si nosotros no nos movemos, el cambio no se ve, no se ve. Y para yo ver las cosas me tengo que mover. Dice, la fe sin obras. Y dice la palabra que nada de lo que hagamos es muerto. Porque dice la palabra de Dios que no prevalecerá sobre nosotros. Entonces nuestra fe no puede ser muerta. Tiene que tener obras. Nuestra fe no puede ser muerta. Tenemos que empoderarnos. Miren, mis hermanos, cuando nosotros nos entregan un cargo en una empresa, si yo voy a pedir un cargo en una empresa, a mí me dan un cargo, yo tengo que responder. Tengo que responder al cargo que me dieron. O si no, ¿qué hacen? Me vuelan. ¿Y entonces yo qué hago? Y después me pongo a quejarme. Ay, Señor, me echaron, cometieron una injusticia. Castígalo, Señor, porque mira, no es eso. ¿Sí? Si a mí me entregan una autoridad, yo debo moverme en esa autoridad. Moverme en esa autoridad. ¿Y qué será lo que usted y yo podemos hacer con la autoridad que nos delegó Cristo? ¿Cuál será? ¿Qué será lo que podemos hacer con la autoridad que nos delegó Cristo? La palabra de Dios dice que en Cristo todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo. La palabra de Dios dice que para Dios no hay imposibles, que Él es el Dios de los imposibles, que todo lo puede. ¿Sí dice la palabra esto? Todopoderoso. Entonces, ¿qué será lo que nosotros podemos hacer con la autoridad delegada por Cristo? Todo. Todo. Tenemos solo que creer y no avergonzarnos de esta palabra. Hay que declarar esta palabra, no se avergüence, declárela. Si usted va a alguna parte, usted le dicen tal cosa, usted sabe la palabra y usted dice, no, pero la palabra dice esto. No se avergüence, que Dios respalda su palabra. No es su palabra, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, yo no tengo por qué temer cuando declaro la palabra de Dios. Estamos en tiempo crucial. Estamos en un tiempo donde la iglesia de Cristo se tiene que levantar poderosamente, poderosamente. Porque mire, el mundo se está llenando de personas que vienen y al que está dormido le quitan lo que tiene. El enemigo se está moviendo poderosamente para entregar el poder a sus elegidos, pero resulta que el poder ya nos fue entregado a nosotros. Y dice la palabra que ese poder que Satanás entrega o que ese poder que Satanás tiene, dice que ese poder no es tan poder al lado del nuestro, del que el Señor nos entregó. Que ese poder lo podemos derribar, lo podemos quitar, lo podemos sacar, lo podemos echar fuera, solo con nuestra palabra de fe. Con esta palabra que nosotros declaramos con fe. La idea que hoy estemos aquí, mis hermanos, es para que nosotros podamos ejecutar ese poder y esa autoridad. Y hacerlo no solo sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, que es lo primero en donde nosotros debemos de ejecutar este poder, sino también sobre todo lo que se está moviendo en nuestro país y en el mundo. En el mundo. Muchas veces nosotros de pronto no salimos a evangelizar porque no nos gusta, nos da pena, no podemos, por cualquier situación. Otras veces pues no tenemos un lugar donde predicar, donde decir la palabra, aunque yo pienso que toda la calle es un púlpito. Es un púlpito donde nosotros podemos predicar. Yo pienso que hay hospitales, que hay ancianatos, que hay cárceles. Yo pienso que hay mucho lugar, que es un púlpito para ir a predicar, si queremos pues púlpito, ¿no? Allí podemos hacerlo.
Yo pienso que la delincuencia de hoy en día, nosotros nos quejamos que porque el gobierno, mire, no controla la delincuencia, porque el gobierno no controla la guerrilla, porque el gobierno no controla paramilitares, porque el gobierno no controla esto ni lo otro, ni siquiera los pobres los controla el gobierno, ¿sí? Pero nosotros tenemos un poder y una autoridad en nuestra boca, delegada por el mismo Dios, un poder de palabra, donde nosotros podemos decretar sobre nuestro país, decretar sobre la violencia. Yo no sé, a mí no me han robado aquí en Armenia, gloria al Señor, llevo acá 14 años. Pero mucha gente se queja de que le están robando, que lo están atracando y que es difícil la situación en Armenia. A mí me dicen, no, es que Armenia se está volviendo imposible, esto hay mucho ladrón, mucho atracador. No solo en Armenia, desde arriba nos están robando y nos están atracando a todos sin darnos cuenta, además, con permiso nuestro, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer, mis hermanos? ¿Será que tenemos que seguir durmiendo? ¿Será que nosotros tenemos que seguir tan quietos, tan sosos y seguir viendo pasar lo que sucede y no hacer nada? Teniendo tanto poder y tanta autoridad como nos fue delegada, teniendo el Espíritu de Dios en nuestra vida, que nos redarguye. Yo no sé si a usted no le redarguye, ¿cierto que sí? El Espíritu Santo redarguye. Todos los días redarguye. Cuando escuchamos las noticias, nos redarguye el Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo con lo que me fue entregado? ¿Qué estoy haciendo con lo que me fue delegado? ¿Qué estoy haciendo? Y me pongo de pronto a mirar alrededor y veo que nada. O de pronto estoy haciendo, pero no es suficiente. No es suficiente. Tenemos que ponernos las pilas. Mire, nosotros nos quejamos que porque aquel sí hace, que porque aquel sí le dieron entrada, que porque aquel sí logró y nosotros no. Pero ¿sabe por qué no logramos? Porque no nos atrevemos. Cuando nosotros nos levantemos empoderados y nosotros digamos, es que es de nosotros y a nosotros nos pertenece y a nosotros nos fue dado, a nosotros nos fue entregado, yo vengo a reclamarlo, vengo a poseerlo, yo vengo a declarar que en este país se vive de esta y de esta forma porque no acepto más el diseño de las tinieblas en mi país, porque no acepto más que en Colombia, que en el departamento del Quindío, que en Armenia se estén matando los jóvenes, porque no acepto que la droga se enseñoree de los jóvenes, porque no acepto que la droga esté dañando la juventud de nuestro país. Yo tengo que levantarme y decir, no lo acepto y lo rechazo de mi casa, lo rechazo de mi familia, lo rechazo de mi país. No lo quiero aquí y lo echo fuera. Y como es un diseño de las tinieblas, no lo acepto. Porque el diseño nuestro es el diseño del reino de los cielos. El diseño que el Dios mismo creó para usted y para mí. No el diseño de Satanás. No lo aceptamos. En el nombre de Jesús. Así es como nosotros tenemos que levantarnos a rechazar lo que no es de Dios. Todo lo que nos está estorbando, rechacémoslo, echémoslo fuera. No lo aceptemos, no le demos cabida. Miren, mis hermanos, si alguien llega a mi casa a decir que va a vivir allá, llega con su maleta, una persona que yo no conozco, y llega a mi casa y me dice, yo vengo a vivir aquí. Y se me va entrando a un cuarto, se me va acomodando allá. Si yo le digo, sí, claro, bien pueda. ¿Usted quién es? No sé quién es, pero sí, hágale. Viva, porque qué miedo si lo echo. Se va a quedar ahí, va a ser nido ahí y va a ser como la rata. ¿Usted sabe cuando entra una rata a la casa qué hace? Nido, nido. Entonces cuando menos pensamos, no está esa rata, sino que está esa rata con un poco de ratoncitos. Y toda esa rata con esos ratoncitos empiezan a hacer fiesta en mi casa. Y después yo no sé cómo sacar esa plaga de mi casa. Después no sé cómo sacarla. Pero el problema estuvo en que yo dejé entrar la rata. Asimismo esa persona, yo la dejé entrar, la dejé quedar y después vaya, sáquela. ¿Qué problema?
El problema fue que yo la dejé estar. Así mismo pasa con nosotros, no solo en nuestra vida, sino en todo lo que se está moviendo. Si yo dejo entrar a mi casa la maldad, allí va a anidar y va a crear hijitos, cría. Si yo dejo entrar el pecado a mi casa, allí va a anidar y va a crear, va a producir. Todo diseño de las tinieblas que yo deje entrar a mi casa, allí se anida, allí se queda y allí se multiplica. Por eso yo tengo que sacudir mi casa todo el tiempo. Sacuda su casa. A ver, otra vez hagamos el ejercicio profético. Sacuda su casa. Párense, mis hermanos, párense. Sí, hágalo proféticamente, hágalo con fe, declárelo con fe. Empiece a sacudir su ropa, empiece a sacudir su ropa y a decir: cae de mi casa en el nombre de Jesús todo diseño de las tinieblas, todo lo que haya entrado a mi casa para anidar, para quedarse allí, para hacer nido allí, para dañar mi vida, para dañar mi hogar y mi familia. Cae en el nombre de Jesús. Hoy lo sacudo de mi casa, lo sacudo de mi casa, sale de mi casa. Lo barro de mi casa, sale en el nombre de Cristo Jesús. No hace más nido en mi casa la maldad, no hace más nido en mi casa. Satanás no hace más nido en mi casa. Ningún espíritu asignado hace más diseño en mi casa. No lo hace en el nombre de Cristo Jesús, porque ahora sale en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios.